¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Zona Política, el programa político, el único de la televisión abierta de Córdoba, y además estamos por CBA 24N. Bueno, arranca en un ratito nada más el paro de transporte, paro de camioneros. Bueno, les habrán hablado todo el día respecto de quiénes adhieren y quiénes no. Vamos a debatir sobre eso. ¿Por qué? Porque los gremios que adhieren entienden que, en algunos casos, por ejemplo, hoy en la radio Ricardo Salerno nos dijo que cree que la inflación es mucho mayor este año que el año pasado. Creen que el gobierno le pone techos a las paritarias. Bueno, las cuestiones que venimos escuchando desde hace rato aquí, impuesto a las ganancias. Hoy incluso Fernández de UTA habló también de la inseguridad como uno de los motivos que van a reclamar mañana en la marcha. Por otro lado, los dirigentes cercanos al gobierno nacional y del oficialismo nacional entienden que se trata fundamentalmente de un paro para boicotear en el marco de un proceso preelectoral. Esas dos miradas las vamos a tener aquí. Vamos a tratar de entender un poquito mejor cuáles son los motivos y qué reclaman desde el oficialismo a propósito del momento que se vive en nuestro país. Vamos a escuchar a Randazzo, que hizo declaraciones fuertes, habló de sabotaje a propósito del choque que se produjo, del accidente que se produjo en Temperley. Y hay videos, en un ratito estamos con eso. Vamos a hablar de esta cuestión. Vamos a recibir en el segundo bloque a Luis Juez, que va a contarnos cómo anda la campaña hoy. Tanto Aguad como a Castelo fueron muy duros contra Juan Schiaretti por rehuirle a los debates. Vamos a tenerlo aquí a Luis Juez, que es el jefe de campaña de Aguad, de Juntos por Córdoba. Y en el último bloque vamos a hablar de lo que fue una extraordinaria marcha que seguramente va a cambiar el rumbo de la historia, ojalá, de nuestro país en torno a la violencia machista, a la violencia contra las mujeres, que humilla a tantas mujeres en nuestro país. Vamos a recibir a Maro Acosta aquí, dirigente del MST. Habíamos invitado también a Nadia Fernández. Sobre la hora nos avisó que tenía algún problema de salud, que por ello no va a poder estar aquí. Hubiese sido bueno también debatir, porque hay algunos reclamos a propósito de la posición del oficialismo. En el primer bloque, en un ratito, estamos aquí con Horacio Viqueira, dirigente del kirchnerismo, y con Laura Vilches, que es legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Una cuestión, estaba invitada a OITA, la gente de OITA, Herrera, hace una hora avisó que no venía. La verdad que vamos a dar algunos datos a propósito de la situación concreta de OITA, de los ofrecimientos que ha tenido, pero nos llama la atención que dirigentes que van al paro no tengan la suficiente capacidad y el suficiente valor de venir a un programa de televisión al cual se habían comprometido a venir a defender los argumentos por los cuales deciden ir al paro. Además tenemos invitados como siempre en las redes sociales que vienen de la mano de Juli Abullati. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Feliz día atrasado, pero vale el saludo también. ¿Cómo le pasaste ayer? Bien, muy bien, igualmente. Gracias y bueno, feliz día a todos nuestros colegas, los que siempre nos acompañan en las redes y aquí en el piso. Bueno, les recordamos, como siempre, en las redes nos encuentran en Twitter, en @ZonaPolíticaTV y también en Facebook. Esta noche nos van a estar acompañando, opinando, como siempre, desde sus cuentas personales en Twitter. En este caso, Laura Rodríguez Machado, también Lidena Montero y Claudia Martínez van a estar opinando sobre los debates que vamos a estar realizando. Bueno, fantástico. Marcos Queno y Martín Reinaldi prepararon este resumen, este compendio de las declaraciones a propósito del paro, y después estamos aquí con Laura Vilches y con Horacio Viqueira debatiendo sobre el paro que arranca en un rato. Se hace una medida de fuerza que tiene más característica política que otra cosa, pero la verdad que en vez de hacer la medida de fuerza lo que habría que hacer es sentarse a una mesa y discutir hasta que las velas no ardan y encontrarle la salida a esto. Desde ya le decimos a propios y extraños, nosotros no vamos a firmar el porcentaje que han firmado otros señores, otros dirigentes. Nosotros no vamos a firmar. Los reclamos son la equiparación del salario mínimo a la canasta familiar, paritarias sin techo, sin ventana, sin puerta, algo que había dicho Pablo Moyano ayer, y la anulación del impuesto a las ganancias. Paritario encerrado con un techo que fue impuesto por el gobierno nacional, en un techo muy bajo para las pretensiones que tenían los trabajadores. Nosotros estamos adheridos, como sesionó la UTA Central, que sería a partir de las 0 horas hasta las 24 horas,
Mañana hoy se adhiere al paro a nivel nacional, ¿cierto? Con los mismos reclamos que tienen todos, ¿cierto? Esto, paritarias sin techo, estamos en paritaria nosotros y con bastantes inconvenientes. El impuesto a las ganancias, que también ya nos empieza a alcanzar a nosotros. Va a estar afectada particularmente en los centros más poblados, Córdoba capital, Río Cuarto, va a estar con muchas dificultades, y también en el interior, en el cual los compañeros tengan que trasladarse a través de transporte urbano e interurbano, que va a estar de paro. También incorporando como uno de los reclamos que se viene dando también en el marco de la provincia de Córdoba específicamente, la derogación de la ley 10078. Hay que mirarlo con un ojo inteligente y la búsqueda de posibilidades ciertas de que se concrete, y no salir de un capricho o una discusión endeble solamente de definir un número revoleado porque sí. Nosotros vamos a firmar un porcentaje que permita mantener el poder adquisitivo de los salarios. La importancia está dada en que entre todos los argentinos nos defendamos a nosotros mismos, porque un aumento desmesurado en un determinado sector impacta en los precios que le impactan al resto de los trabajadores, y el cuidado tiene que hacerlo la economía, no tiene que hacerlo el gobierno. Bueno, ahí un resumen para entrar en calor. Laura Vilches, gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches. Horacio Viqueira también, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes acompañan conceptualmente el paro que algunos van a hacer por 24, otros por 36 horas. ¿Cuáles son las razones? Así es, sí, la izquierda, el Frente de Izquierda, acompañamos y somos parte de este paro. Entendemos que los paros son justamente un pronunciamiento de la clase trabajadora por sus reivindicaciones. En este caso está convocado por el impuesto a las ganancias y discutiendo un techo que se ha impuesto en las paritarias, y que además plantea para nosotros, y esa es la necesidad de que la izquierda se pronuncie, y ha estado preparando en asambleas, en los lugares de trabajo, esta intervención, por otros reclamos de la clase trabajadora que las propias conducciones opositoras que convocan este paro no toman en cuenta, que es el caso de los tercerizados, de los trabajadores precarios, de las mujeres, que venimos de pronunciarnos masivamente el miércoles pasado en el 3J contra una forma de la violencia machista que es la precarización laboral y las condiciones de trabajo a la que la mayoría de las mujeres estamos sometidas en este país, que es alrededor del 60% de las mujeres trabajadoras, y por lo tanto el Frente de Izquierda va a realizar piquetes y movilizarse en la jornada de mañana levantando estos reclamos. Bien, si ya le voy a preguntar a Laura cuáles son las diferencias que tienen en tanto comparten o no algunos de los reclamos de Hugo Moyano, por ejemplo, ¿no? Que es quien encabeza junto a UTA este paro. Viqueira, ¿cómo lo ve usted? ¿Entiende que hay un boicot, que un paro con claras connotaciones políticas o no? Todo paro tiene connotaciones políticas, o sea, negarlo sería un grave error. Lo que creo que en este caso tiene un contenido claramente electoralista, ¿no es cierto? Porque si bien, reitero, un paro de estas características como general puede tener y tiene un contenido político, sin lugar a dudas, me parece que en este caso está muy permeado, muy condicionado por la situación electoral en la que estamos inmersos, y esto da cuenta de que es una alianza de sectores muy contradictorios, todos, digamos, sectores opositores, desde Moyano, la CTA, digamos, opositora, la CGT azul y blanca, es decir, entre ellos no hay ningún tipo, digamos, de acuerdo político profundo o digamos ideológico profundo, en el caso de la izquierda lo mismo, sino que básicamente lo que los unifica es oponerse al gobierno. Muchos de estos grupos sindicales hace tiempo que no le hacen un paro a la patronal, es decir, hacen paro al gobierno nacional detrás de una reivindicación que puede ser entendible, es un tema discutible, el mal llamado impuesto a las ganancias, un impuesto a las rentas. En lo personal creo que hay las rentas más elevadas deben estar gravadas, hay una discusión pendiente respecto de cuáles deberían estar, qué nivel, digamos, debería estar exento, cuáles son los niveles, digamos, que debe tener ese gravamen, pero lo cierto es que los trabajadores deberíamos discutir más el tema
por ejemplo, del IVA, otros impuestos tremendamente regresivos. En el caso de Córdoba se ha impuesto, por ejemplo, impuestos como comercio e industria a los pequeños monotributistas. Tanto la municipalidad como la provincia lo cobran, más todos los impuestazos que han dado aquí en la provincia de Córdoba. Todo esto no se toca exclusivamente este impuesto llamado a las ganancias, que grava un segmento de los trabajadores que tienen los mejores niveles salariales, a los cuales el gobierno parcialmente ha dado una respuesta. Lo que no se dice es cómo se salva, en el supuesto de que algunos plantean la eliminación de este impuesto, cómo hacemos para suplantar ese ingreso para no desfinanciar el Estado, teniendo en cuenta que es un ingreso, además, es un impuesto coparticipable para las provincias, para los municipios, y con esto se financian gran parte de los programas de los distintos niveles de gobierno, no solamente del gobierno nacional. Esto no es un problema del gobierno nacional, es un problema de las provincias y de los propios municipios. Laura, ¿es un paro opositor? Yo, respondiendo, creo que desde ya que es un paro que realiza la clase trabajadora en contra de una política de gobierno que es poner techo a las paritarias y sostener lo regresivo del impuesto al salario. La izquierda se diferencia justamente por plantear, como ha planteado históricamente, impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los grandes grupos concentrados, que son los que... No está en el eje ni en el discurso tampoco. Perdón, termina. Sí, entonces eso es claro, y desde ya que respecto al techo a las paritarias, el propio gobierno a través de su Ministerio de Trabajo ha reconocido que hay un techo a la paritaria. ¿Por qué? Porque en el caso del convenio de aceiteros, que vienen de 24 días de lucha, tiene que homologar una parte del convenio reconociendo un tope del 27% y la otra parte entra como adecuación del convenio de los trabajadores aceiteros. Digo, y después de una enorme lucha tiene que reconocer y homologar ese aumento salarial que da cuenta de que evidentemente había un límite. Ahora, en relación al paro, nosotros entendemos que desde ya que hay un carácter electoralista en quienes convocan y llaman a la clase trabajadora a apoyar distintas variantes patronales como Massa, como Macri, como es lo que nosotros llamamos las conducciones sindicales burocráticas, Moyano y compañía. ¿Qué es la diferencia de Moyano? Y a nosotros nos diferencia categóricamente, vos decías, no hay paros contra las patronales, no hay paros son paros contra el gobierno. Nosotros somos parte de los que viene peleando, por ejemplo, es un paro general. Por ejemplo, en la patronal, a la multinacional, digamos, esta lucha con estos gremios. A la multinacional Lear, que viene de hacer despidos masivos, así como en Workcolor, donde hay 280 trabajadores despedidos, es la izquierda y somos los trabajadores del Frente de Izquierda ahora, quienes venimos acompañando y peleando contra esa patronal, pero a su vez también exigimos y reclamamos que el gobierno no imponga techos a las paritarias que nos dejan a los trabajadores con salarios miserables. En el caso de, y te lo digo como docente, los trabajadores docentes tenemos salarios que son bajísimos, y vos hablabas de connotaciones políticas de quienes apoyan o dejan de apoyar el paro. Lo vemos a Montserrat y sabemos que Nebreda es la candidata del Frente para la Victoria en la provincia de Córdoba, y yo te digo, bueno, esos referentes no están apoyando este paro cuando los trabajadores estamos demandando y sector de trabajadores estamos demandando otros el paro reclamos. Por el impuesto a las ganancias. Después sumaste el tema del supuesto techo a las paritarias y das un ejemplo donde justamente no ha habido techo a la paritaria y donde porque esa conducción gremial independiente, realmente independiente, esa es una central, eso es un sector gremial realmente independiente. Yo no lo conozco personalmente a ese dirigente gremial, pero realmente de una lucha en absoluta soledad, lo acabo de leer en los medios, en absoluta soledad, no hubo ninguna solidaridad de ningún otro sector político, tampoco ustedes se solidarizaron con esa lucha. Nuestros compañeros del Frente de Izquierda en lograron, Santa Fe, sí. Lograron un éxito frente a una patronal muy fuerte, que ha tenido muchísima rentabilidad, y el Ministerio de Trabajo ha reconocido, más allá de la forma en que se le ha dado el aumento, es una negociación, digamos, entre dos partes principalmente, entre los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores lo han asumido con, digamos, como un gran éxito, como un gran triunfo a esa negociación, que le da un salario mínimo de más de 14.000 pesos. Esa es, digamos, la realidad de la política social y económica de este gobierno, ¿no?